No, si yo tuviera que volver a hacer mi vida y empezar de los inicios, no hubiera empezado antes. Hay una definición de experiencia que es muy interesante, que dice, la experiencia no es nada más que el resultado que tú sacas de tus errores. Es un ser humano de esos que existen pocos. Un profesor integral. Un hombre muy activo, muy enérgico. Todo lo puede hacer con misterio. Él es avance. Era un hombre de las artes escénicas y de la creación. Un nivel cultural, pero al mismo tiempo un chivador cubano. Un excelente hombre, un excelente amigo. Un tipo muy conocedor. Es un buen narrador. Muy amigo, muy cariñoso. Yo creo que realmente trabajar, convivir en esta época con él es un privilegio. Mi papá era locutor y narrador de Radio Liberación, CMQ Radio Anterior, Radio Liberación, y mi mamá también, Dulce María Corbelle, mi papá Reinerio Flores. Yo desde pequeñita me crié ahí en ese medio, ¿no? Pero cuando empiezo a trabajar, oigo hablar de una persona que le decían el Bello Antonio. Imagínate, ya había visto la película del Bello Antonio. Dice, bueno, tiene que ser más bello todavía que el Bello Antonio. Y un día, estando sentada con mi mamá, esperando que mi mamá comenzara a hacer un programa de radio, mami me dice, mira, por esa escalera está bajando el Bello Antonio. Era un hombre de una complexión fuerte, su cabellera era entrecana, una cara preciosa. Ese señor era Fabio Alonso. Nací el 11 de noviembre de 1937 a las 7:32 de la mañana. Pesé 8 libras y cuarto en la calle Habana, a una cuadra de un poquitico más de ahí de la iglesia del Ángel. Mi abuelo era asturiano, se llamaba Agustín igual que mi padre. Mi abuela vizcaína. Mi padre nació en Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Vino de 5 años, se hizo mecánico, después ingeniero y trabajó todo el tiempo en Chuyima. Construyó los barcos que hacían la competencia Habana-San Sebastián, el Criollo, el Ciclón, y la única que era cubana era mi madre, que nació en Guaira Merena, pero se ubicó en Tacotaco después de la huelga de su trabajo en la droguería Johnson en el Tapa Machado. El embarazo de mi madre fue complicado, porque cuando tenía 7 meses se quemó el vientre con agua caliente y ya tenía pronosticado que había que hacer una cesárea peligrosa. Se hizo, la hizo el jefe de cirugía, era el doctor Vilalta. La operación era tan riesgosa que se le hizo toda una reseña de cómo había sido la operación, dónde había sido, quiénes fueron los médicos. Mi kindergarten, o sea, lo que hoy es un ciclo infantil, lo pasé en una escuela que atendía fundamentalmente muchachas, que es la Dominica Francesa. Yo pasé de ahí a la Salle de Marianao, ahí estudié primaria. Y de ahí pasé a la Salle del Vedado, que es la que está entre B y C. Como escuela privada, al fin, había que pagar la enseñanza, la guagua, la comida, los uniformes, los libros. Y solamente era una escuela para blancos. La graduación era un acto altamente solemne. Primero, le hacían una fotografía
a todos los alumnos con las madrinas, que podían ser, si la madre estaba viva, como en el caso mío, o la persona que se retratara con ella. Esa ropa había que hacerla. El título te lo entregaba el nuncio apostólico. Con ese título y pagando la matrícula, tú entrabas a estudiar en la universidad. Cuando entré en la universidad, al año, fue cuando el jefe de la policía de Batista intervino en la universidad y la universidad se cerró. Me presenté a examen por oposición en el Banco Nacional. A Carla la conocí desde que entré al banco y nos casamos. Con ella tengo 2 varones, Fabio Gustavo y Ernesto Alejandro. El banco se intervino en el 59, el primer presidente del banco se fue del país. Y vino entonces Raúl Cepero Bonilla. Y Raúl Cepero Bonilla, en un evento en que asistía al Banco Nacional de Cuba, el avión se cayó y se mató en Brasil. Y entonces nombraron al Che, que era ministro de la Industria Básica. El comandante llegó al banco un viernes. Y el sábado, cuando entró en el ascensor y todo, ya se sabía el nombre del ascensorista de todo el mundo. Yo trabajaba en ese momento en circulación monetaria. Creé el grupo Pigmalión, él lo permitió y, por supuesto, con esos intereses, inmediatamente vino la posibilidad en mi mente de que dedicarme al arte. CMQ, desde Radio Centro, La Habana. Radio Liberación es una emisora que surge muy provisionalmente con ese nombre, ya que iba a sustituir lo que era CMQ. Esta etapa, cuando la CMQ se convierte en Radio Liberación, yo la recuerdo como un momento muy álgido dentro de crear una programación más necesaria para los objetivos de la revolución en aquel momento. En aquella época había algo muy hermoso, una gran solidaridad entre todos nosotros, tanto los actores, los escritores, los dirigentes, los directores de radio, los musicalizadores, efectistas, camarógrafos. Éramos una gran familia. Él, como Miguel Navarro, el actor, yo recuerdo que era de las personas que al grupo nuestro que vino de las Fuerzas Armadas, del Movimiento Aficionado de la FARC, nos ayudaban en muchísimas cosas. Porque ahí había programas que yo, independientemente que era el director de programación, dirigía en los estudios. Yo no puedo decirte exactamente en qué circunstancia vi por vez primera a Fabi. Sí sé de las relaciones iniciales, ahí en el ICRT. Fueron los inicios, cuando empezamos. Se dio la tarea de buscar programas de participación para sumar la población a los programas de la televisión. Y ni más ni menos fue uno de los programas. ¿Dónde está el problema? En buscar ese personaje, una gente así como de escribilea, que me pudiera tener un vasto conocimiento universal de todas las temáticas que se podían abordar ahí. Y ese fue Fabio Alonso. Había un panel en la cual las personas que participaban podían competir por una vuelta a Cuba. La diferencia con escribilea es que tú no tenías 10 preguntas, nada más que tenían una. Y él era el que daba la realidad, decía si era válida la respuesta, si no lo era, y cuando decía que era válida, él tenía vastos conocimientos para decir el porqué de la respuesta. Por supuesto, fue un programa que costaba mucho trabajo porque la pregunta se sacaba al azar de las que venían por correspondencia. Teatro Estudio era, sin lugar a dudas, el grupo insignia de este país. Raquel y Vicente habían hecho un manifiesto anterior a la revolución de cuál debía ser el teatro que se debía hacer. Teatro Estudio es una escuela de ética, una profunda escuela de ética, de rigor técnico, conceptual, humano. Había un nivel de exigencia enorme, ahí no se podía jugar. Y por lo tanto era un grupo que tenía un prestigio, un trabajo. Teatro Estudio no estrenaba menos de 8 obras en un año. Ahí está el programa de sus memorias y las reposiciones que hacía.
se trabajaba de martes a domingo. Y en el caso de una de mis obras, el domingo había doble función, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cuando él llegó al Teatro Estudio, sabíamos que era alguien que venía de la televisión, del ICR, que venía con esa historia a dirigirnos. Cuando yo paso del grupo Los 12 a Teatro Estudio, él está junto con su esposa Carla Barro en un proyecto de dirección allí en Teatro Estudio con La Vuelta al Mundo en 80 días, que fue un éxito de público extraordinario. En un teatro que no fue originalmente construido para teatro, es decir, un teatro que se construyó sin parrilla, por lo tanto tú no tienes manera de subir, bajar telones, pues no hay nada arriba lo que hay es un techo muy bajito. Hicieron como esto, un globo aerostático enorme que pusieron afuera del teatro. Que cubría la fachada completa, la parte superior, con una barquilla colgando en el vestíbulo a la altura más o menos de la mitad del cuerpo de las personas. Pero no solo eso, sino que el montaje que hace es un montaje cinematográfico. Yo no lo conocía. Era director de teatro para niños ahí en el UV, pero ese tipo de montaje nunca lo había visto. Hice 92 trajes para 8 actores. Y con esos 8 actores que fueron Fernando Bermúdez, Carlos Ruiz en el papel de Picaporte, y los demás hacían 9 o 10 personajes. Enrique Almirante, Michael Iscue. Pero te estoy hablando de un elenco, de un super elenco, de extras, de personajes medios, que requería una agilidad física, de puesta en escena. Él es una especie de dios griego de las artes escénicas. Empezaron a trabajar en el Teatro Nacional de Cuba. Allí aquello fue ya como una culminación. Ahí conocí a Fabio Alonso. Y entonces fue bien simpático porque Fabio se acerca para invitarme a un proyecto colateral del teatro, que fue una obra llamada La Cuadratura del Círculo. Lo que pasa es que esa obra había tenido un preestreno muchos años antes en el Teatro del Río Mendares. Trabajó Vicente Feliu, porque él vinculó 2 trovadores. En un elenco estaba Vicente Feliu y en otro elenco estaba yo. Y te digo que todo el mundo fue corriendo a trabajar con Fabio, y además el respeto. Maribel, que ya tenía una vasta trayectoria. El Tico, que estaba en su mejor momento. Hilda Ravilero, que no era actriz, que era más bien conductora, una mujer preciosa. Y yo, que también empezábamos. Esa obra trata de la equivocación en el momento del matrimonio. Las parejas se casan y después no compaginan y terminan cambiando de pareja. Como director, yo sí aprendí muchas cosas de él, que es eso, saber llegarle al actor, a pedirle exacto lo que él quiere, y bueno, el actor es un ser humano, tiene un proceso de asimilar lo que quiere el director, y hay actores que son más rápidos que otros, ¿no? Fabio forma parte de un momento donde existían directores como Roberto Blanco, Berta Martínez, Vicente Revuelta, Raquel Revuelta, que eran grandes directores y grandes actores. Pero Fabio siempre fue un hombre muy constante. Y en la suma, yo creo que Fabio es un gran director, porque han pasado los años y han pasado generaciones y generaciones de actores, de músicos, de artistas que han tenido que ver con él, y la impronta de Fabio se mantiene. En la gran carrera de resistencia, Fabio para mí es un campeón. Los festivales de los Festages, como se llamaban, eran los festivales culturales en Berlín y en Budapest. Me invitaron a los 2. Ahí hice primero un programa de música latinoamericana, con poemas de poetas latinoamericanos, que se llama Si Somos Americanos.
pasé para la Casa de la Cultura de Plaza como subdirector técnico del Departamento de Creación Artística para trabajo con tanto profesionales como aficionados, y se inició algo que era problemático. Esa era una etapa donde había una serie de personas que tenían el criterio de la música extranjerizante, y nosotros iniciamos el Festival de Jazz. Entraba en la Casa de Cultura de Plaza, que era una casa que tenía una de las mayores actividades del país, y ahí me enfrenté al jazz. Por ahí pasó Ronnie Scott, Dixie Gillespie, etc. Pero la gente venía fundamentalmente, los extranjeros, a ver a los jazzistas cubanos. Ahí tocó Emiliano Salvador, uno de los grandes pianistas de este país, Sergio Vitier, José María Vitier. Por ahí pasó lo mejor de la música. Y fue cogiendo tal fuerza que llegó un momento en que se hizo internacional. Tenía un consejo asesor. Conmigo trabajaban Chucho, que era uno de ellos, Armando Romeo, que era el hombre que posiblemente más le sabía al jazz en Cuba, Leonardo Acosta, saxofonista, que fue miembro del grupo de experimentación sonora. Amaba la Casa de la Cultura. Creo que él fue capaz de nuclear a personalidades que lo respetaban mucho. Sin que la gente sintiera que lo estaba dirigiendo a un agente superior, sino un compañero tuyo, pero sutilmente iba dejando caer esa experiencia que iba alimentando lo más nuevo. En esa etapa fueron una serie de condecoraciones. Los 25 primeros años de trabajo en la cultura, que es la Raúl Gómez García, poeta de la Revolución, la del 28 de septiembre, las 2 órdenes militares, la distinción por la cultura nacional de la Universidad de La Habana, y por supuesto, 2 años antes de terminar el trabajo, la Gitana Tropical. Nos entregaron la Gitana Tropical en el Museo de Arte Cubano. Estábamos juntos ese día, Octavio Cortázar, Eddie Martin y yo. Él no se ha retirado, se jubiló. Y jubilarse es ¿qué? Un jubileo, una alegría de vivir y de seguir haciendo. Asumí todo aquel proceso de enseñanza que lo aprendí primero, porque fui profesor universitario, en la cual a los estudiantes que no daban arte, derecho, medicina, psicología, etcétera, daban clases todos en el anfiteatro Barona. Imagínate, eso era una cosa tremenda. A veces este hombre, a mí me parece un fabulador, como fabula. Y cuando yo iba a los libros y cuando investigaba para saber si lo que él decía era cierto, ahí estaba, ¿eh? Y entonces pienso que es parte de lo que yo creo como persona, que lo mejor sería transmitirle los conocimientos a las personas que se van a preparar para estudiar. Lo que tengo que lograr es no variar el ritmo. O sea, si yo llevo este ritmo, que sea más rápido o más lento, tiene que ver que la forma que lo vas a hacer. Quiero que hasta Cuba suba mi llanto de oruga, que suba el alegre llanto de oruga, que sale de mí. Yo me acuerdo bien de Candela. Era un hombre alto, saliente en las cejas espesas, aplanado, largo hacia arriba, hasta darse con el pelo oscuro. ¿Cómo vivir, Jueves Mundo? Responde. Tú. Cuando hay un alumno de Fabio, tiene como un puño de garantía. Yo creo que he hecho las cosas a partir de un criterio serio, importante, de apoyo, de solidaridad, etc. Ahora, eso a mí me satisface. Yo creo que Fabio tiene un nombre dentro de la cultura cubana que hay que recuperar. Aunque no creo que le interese mucho eso, que lo estén reconociendo y demás, pero yo creo que esto, y seguro que cuando él lo vea y oiga las opiniones de la gente que lo quiere y que lo recuerda, él
Va a decir, voy a ir al baño. Y eso es para echar su lagrimita. Porque él es un tipo muy, muy bonito, muy bonito. Fabio, yo le agradezco muchísimo. Fue un corto paréntesis, pero que queda como eso, como un paréntesis de un color especial, de una energía especial. Y en ese sentido podemos hablar de una marca. Me alegro mucho que haya dejado una obra tan bonita como, por ejemplo, tú, que fuiste preparado por él y hablas maravillas. Se ve que lo que se siembra bien resulta, porque eres otra generación y lo que llega de él siempre es hermoso. Así que es un orgullo haber estado con él y haber seguido con él. Ay, que para mí, dentro de mi corazón, sigue siendo el bello Antonio. Sí, voy a dar dos títulos que son importantes. Estoy aquí de pie, con ustedes en la distancia. Hoy le decimos adiós a Fabio Alonso, pero su obra queda entre nosotros.